iceberg sobre encuentros reales con brujas. Tengo un recuerdo de mi niñez. En casa de una tía apareció una rata enorme, como del tamaño de un gato, que corría por las paredes. Parecía que solo atacaba a mi tía, la dueña de la casa, a pesar de que había más personas. Mi mamá, 2 tías más, los esposos de las 3, excepto el de la que vivía allí, porque el vato la había dejado por otra, 3 primos y yo. Solo atacaba a la dueña de la casa. Después de una cacería que para los menores fue muy divertida, le dieron a la rata en la pata izquierda con un machete, pero logró escaparse hacia la calle. A los días, vimos a la tipa por la que dejaron a mi tía con un yeso en la pierna izquierda. Cuenta la leyenda que la otra era de las brujas que se convierten en animales, y que era esa rata. Un día salí de trabajar casi a la 1 de la madrugada. Iba de regreso por la calle de mi casa cuando, desde un poste de luz, vi como una figura negra altísima saltó de la parte de arriba del poste y cayó. Pero no cayó rápido, o sea, como si casi no pesara. No sé cómo explicarlo, pero para que se den una idea, era como tipo de mentor. Me dio miedo, pero ya estaba a una cuadra en línea recta de llegar a mi casa, así que seguí caminando rápido. Yo siempre he tenido mucha devoción al arcángel Gabriel y me encomendé a su protección. Siento que eso me dio valor para seguir caminando y llegar a salvo a mi casa. Mi madre santa me contó que al compadre de mi yaya, hace ya muchos años, siempre se le hacía raro que su esposa se reuniera con otras señoras de noche. Le molestaba porque, cada vez que tenían una reunión en su casa, al señor, sin ningún tipo de escrúpulo, lo corrían de la vivienda. Un día se hartó y dijo, ¿por qué chingados me tengo que ir si esta es mi casa? Pues ¿qué hacen o qué? Entonces, en la próxima reunión, el señor se escondió dentro de la casa sin que nadie lo pudiera encontrar, y cuenta que cuando estaban ya todas reunidas, estas se comenzaron a quitar la cara como si se tratase de máscaras. O sea, su rostro humano solo era una piel superficial que cubría su verdadera cara. Él cuenta que estaban horrorosas, peor de como las muestran en los medios. Nunca pensó que todo ese tiempo hubiera estado casado con una bruja. Esto lo contaba el señor cada vez que alguien le preguntaba por qué se separó de su mujer. No conozco bien la historia, tengo una conocida que cuando era joven estaba casada con un tipo que adoraba a la muerte. Él decía que era un ángel, pero en pocas palabras era un nahual, porque el tipo se convertía en algo grande y volaba. Ella cuenta que un día le ganó la curiosidad y vio cómo se transformaba. Dice que le salía pelo en todo el cuerpo, la cara se le alargaba y le salían alas como de murciélago, y las uñas también le crecían. En fin, esta persona sí estaba bien metida con el diablito, porque también hacía rituales y sacrificios. Y por si se lo preguntaban, sí era de Tepito. En mi rancho, de niño, siempre recuerdo que por la noche tocaban la puerta o la ventana, y en algunas ocasiones amanecía con moretones en el cuerpo. Mi padre decía que eran brujas, porque en su juventud así les pasaba a ellos. Eso se calmó cuando mi madre puso un crucifijo bendito en la casa. Esta está buena. Mi bisabuela tiene 106 años y ella me contó que, cuando era joven, se encontró con una bruja. Al parecer alguien la había lastimado y ella terminó herida y medio convertida en humana búho, eso me dijo ella. Mi bisabuela estaba durmiendo, escuchó ruidos en donde guardaban a los animales y la vio. La bruja le rogó que no la delatara y que la dejara libre, que tenía familia, y a cambio le daría lo que ella quisiera. Entonces ella, según esto, no le pidió nada. La ayudó a curarse y la dejó ir. Pero en mi familia creen que, en realidad, le pidió la longevidad. No estoy segura de qué fue, pero les cuento, hace aproximadamente unos 6 años o más, en la cuadra de mi casa escuché algo. Estaba viendo la tele y mi esposo ya estaba dormido en la planta alta. La verdad, estaba muy metida en la película. Ya era de madrugada, por ahí de las 2 o 3 de la mañana, hasta que tomé conciencia y comencé a escuchar que alguien tocaba. Fue en unas casas no tan lejanas, porque se oía muy claro. Cuando le puse pausa a la tele, oí más claro la voz de una mujer diciendo, "Buen día hasta Ares", mientras tocaba. Sí me pareció muy raro, tanto por la hora como por el hecho de quién dice eso a esas horas. Bueno, ahí duró unos minutos. La verdad sí me asusté, mejor apagué todo y me subí. Cuando yo era pequeño mi padrastro era soldado. De vez en cuando lo enviaban a un puesto de control de 7 de la noche a 1 de la mañana.
Una noche llegó normal a esa hora, mi madre le dio de cenar, se acercó a mi cuarto a ver que yo estuviera bien y se fue a dormir. A los 10 minutos después, a mí me despierta un ruido extraño. Resulta que la ventana de mi cuarto, que da a la calle, estaba justo frente a los pies de mi cama, y cuando despierto la veo ahí, en la ventana, mirándome. Gritó como el fucking infierno, yo grité del susto y llamé a mi mamá. Los ojos de esa cosa eran como el mismo fuego, prácticamente cruzamos miradas. Cuando di ese grito, se empezaron a escuchar aleteos y luego rasguños en el techo. Mi madre llegó y empezó a hacer un rezo que, según el sacerdote a donde ella iba, era muy poderoso. En cuanto lo hizo, al poco tiempo los aleteos se fueron alejando y todo se detuvo. Muchos años antes, mi padrastro en su juventud enamoró a una chica y él no le correspondió. Desde entonces, a él lo privaban al dormir muchas veces y esa cosa lo seguía de ciudad en ciudad. Cuando nació mi bebé, olvidé en 2 ocasiones cerrar la ventana antes de dormir. En la primera noche en casa, estaba recién operada y, entre el sueño, sentí que algo debajo de la cama quería tirarme al piso. Yo estaba acostada en la orilla de la cama y mi bebé del otro lado. Escuchaba risas de muchas personas y comencé a rezar cualquier oración. Pude despertar y, al abrir los ojos, vi una silueta oscura salir por la ventana. Me levanté como pude y encendí la luz. Mi bebé estaba despierta. En la segunda ocasión, la bebé tenía 4 meses. Mientras ella dormía y yo leía un libro, al poco tiempo también me quedé dormida. No sé cuánto tiempo pasó, pero sentí que algo se arrastró sobre la cama, como cuando jalas algo rápido, y escuché un ruido. Todo estaba oscuro y me levanté a encender las luces. Mi bebé estaba abajo de la cama y, cuando la levanté del piso, comenzó a llorar fuerte. La revisé y no tenía nada. Al día siguiente la llevé al doctor para ver si no tenía algún golpe, pero todo estaba bien. Sentí mucho miedo. Yo recuerdo de niña que no teníamos luz y nos salíamos todos a platicar afuera. Justo cuando ya estaba por atardecer, me metí en chinga por mis chanclas porque siempre andaba descalza. En eso sentí una mordida y era alguien alto, muy alto, y de pelo corto. Desde ahí siempre duermo con mi espalda cubierta. Cuando vivía en la casa de mis papás, también una vez estaba yo acostada, embarazada de mi bebé que perdí, y ya siendo de noche me tocaron la ventana varias veces, no una vez, y cuando gritaba para que fueran mis papás, dejaban de hacerlo. También una vez escuché un chiflido horrible.